Bonaire, la historia de Bonaire y la isla de Curazao empezó en los años 30, cuando el ferrocarril Tucacas, ferrocarril que venía desde la ciudad de Barquisimeto hacia el pueblo de Tucacas, y ahí empezó el intercambio comercial entre Bonaire y Curazao. Desde entonces eran los barcos a vela, venían los barcos, duraban casi día y medio para llegar a la isla, dependiendo el viento y la corriente. Después, a los años venideros, en los años 70 empezamos con los barcos a motor. Por eso es un intercambio, digamos, de más de 100 años de tradición entre Venezuela, Bonaire y Curazao. El intercambio comercial de la fruta siempre ha sido algo familiar, algo histórico entre nosotros. Por eso siempre ha visto esa conexión, esa amistad que ahora nos une, porque nos une como amigos, digamos como hermandad, y por eso siempre creo que Bonaire siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Y usted mismo a qué año empezó? ¿Cómo te acuerdas la primera vez que tú viniste a Bonaire con el barco? Yo empecé en el año 2006 con la embarcación Galatea, traíamos mercancía seca, aduaneros que conocimos en aquella época, el señor Amado, el señor Payo, teníamos al señor Fran, Pepín, el señor Samper, que era un aduanero muy joven en aquel entonces. Éramos muy recibidos aquí, amigos Félix también, Cecilia y muchos nos recibieron, sí, nos recibían todas las semanas con mucho entusiasmo y con ganas de trabajar todos juntos. Después, poco a poco, en el año 2010, empecé con la fruta, con la embarcación Doña Mónica, y bueno, hasta la fecha estaremos ahora con la embarcación María La Paz, ya que la embarcación Doña Mónica está en reparaciones y vamos a estar toda la semana, seguro, seguro.